Cañones alemanes colosales de la Segunda Guerra Mundial. Cañón Karl Gerhardt, también conocido como Thor, Odín o Siu, debido a los nombres de sus baterías. Este era un mortero autopropulsado de calibre 60 centímetros en las primeras versiones y luego de 54 centímetros. La intención era fabricarlo para atacar las fortificaciones de la línea Maginot. La línea Maginot era una línea defensiva que se extendía en la frontera francesa con Alemania desde Suiza hasta llegar a Luxemburgo. Incluso al norte, en la frontera con Bélgica, tenía fortificaciones más débiles. La intención de esta línea era, siguiendo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, con una guerra de trincheras, tener una serie de fortificaciones que pudieran defenderse indefinidamente y en las cuales las tropas pudieran vivir una vida relativamente cómoda. La línea Maginot contaba con una serie continua de búnkers, casamatas, obstáculos, torretas de cañones y ametralladoras, muy difícil de atacar y pensada para resistir la artillería convencional. Por ello, los alemanes habían pensado en crear grandes cañones para destruir estas fortificaciones. La Maginot, además, contaba con una red de comunicación subterránea por túneles que intercomunicaba las principales posiciones, las casamatas, los búnkers, las viviendas de las tropas y permitían efectuar movimientos logísticos sin ser atacados por los alemanes. La línea Maginot, aunque era muy fuerte, probó ser inútil, ya que los alemanes la rebasaron por el norte, invadiendo Luxemburgo y Bélgica en la ofensiva de mayo de 1940. Es por ello que la mayoría de los cañones que se habían preparado para atacarla no llegaron a ser utilizados, ya que no fue necesario debido a la victoria rápida y contundente de Alemania sobre Francia. El cañón Karl Gerhardt, a pesar de que no pudo ser utilizado contra la línea Maginot, fue utilizado en otros momentos de la guerra. Veamos algunos detalles de sus características. El peso del mortero completo era de 124 toneladas. Para cargar la munición necesitaba una grúa, como se puede ver en la imagen, ya que los proyectiles eran imposibles de ser manipulados por personas sin ayuda de máquinas. El alcance, en la versión de 600 milímetros, era de 6,8 kilómetros. Luego, se le adaptó la versión de 540 milímetros, que tenía un alcance de 10,4 kilómetros. El cañón Karl Gerhardt nunca se llegó a utilizar contra la línea Maginot. Sin embargo, el cañón Karl Gerhardt fue utilizado en otras ocasiones en la guerra, siendo de entre las piezas de artillería superpesadas de Alemania una de las más utilizadas. En el año 1941, cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, el cañón Karl Gerhardt fue utilizado para atacar a la fortaleza de Brest-Litovsk, que era una fortaleza cerca de la frontera de facto con Alemania, la cual resistió un tiempo bastante largo. Luego, en el año 1942, se utilizó contra Sebastopol. Sebastopol era un puerto altamente fortificado que era base de la Marina de la Unión Soviética, situado en Crimea, sobre el Mar Negro. Era por ello que quedó cercado durante la ofensiva alemana en 1941 y 1942
pero como podía ser reabastecido por mar, no podía ser tomado tan fácilmente, y los alemanes necesitaban destruir ese reducto soviético antes de proceder su avance. Es por ello que los alemanes utilizaron al cañón Karl Gerhardt para bombardear las posiciones fortificadas soviéticas. También en el año 1944 se utilizó contra el alzamiento de Varsovia, cuando los patriotas polacos se sublevaron contra los alemanes al ver que llegaban los ejércitos soviéticos. La última vez que fue usado fue para atacar la cabeza de puente en el puente de Remagen en 1945, cuando los aliados occidentales cruzaron el Rin luego de haber capturado ese puente intacto. Ahora hablaremos del cañón K.E. Gustav y Dora. De este cañón fueron construidos dos unidades. El primero denominado Gustav Gerhardt y el segundo Dora Gerhardt. Este último nunca entró en operación. También fue creado con el objetivo de atacar la línea Maginot, pero nunca se usó para ello. Este era un cañón ferroviario que debía llevarse hasta la zona de operaciones desarmado en varios vagones de tren y montarse en el lugar ocupando una gran cantidad de personal y equipo, como grúas y demás equipos auxiliares, por lo que su uso se reservó para operaciones que realmente compensaran el esfuerzo, como el de atacar zonas altamente fortificadas solamente. El total de este cañón era de 1.350 toneladas. El calibre era de 800 milímetros y tenía proyectiles perforantes de blindaje de 4.800 kilos y proyectiles de alto explosivo de 7.100 kilos, y su alcance llegaba a ser de 40 kilómetros. Te pido que si te gusta el video, le des like, por favor, y te suscribas a mi canal. El cañón Gustav, para cargar sus municiones, necesitaba la ayuda de grúas, obviamente, ya que los proyectiles eran demasiado pesados para que los manipularan personas normales. Disparaba cada un mínimo de 15 minutos, ya que además de cargar la munición, se debían efectuar correcciones, cálculos y apuntar, tomando en cuenta la temperatura ambiente y el viento del momento. Su único empleo en combate fue durante el asalto y sitio de Sebastopol en la Unión Soviética en 1942. Como ya habíamos mencionado, Sebastopol era un puerto altamente fortificado que había quedado cercado y podía ser abastecido por mar. El cañón Gustav disparó durante varios días múltiples salvas, destruyendo fuertes soviéticos prácticamente inexpugnables y siendo una gran ayuda para la toma de la ciudad. Su mejor hazaña fue la destrucción del llamado Acantilado Blanco, un depósito subterráneo y submarino de municiones soviéticas, el cual logró destruir luego de penetrar el agua del mar y 30 metros de lecho marino, destruyendo por completo ese búnker subterráneo lleno de municiones. La actuación del cañón Gustav en Sebastopol. El 5 de junio de 1942 comenzó su tarea. Con 8 disparos destruyó una serie de baterías costeras y luego, con 6 disparos, destruyó el fuerte Stalin. El 6 de junio destruyó el fuerte Molotov con solo 7 disparos y luego fue utilizado para atacar el acantilado blanco, como mencionamos anteriormente. 9 disparos atravesaron el lecho marino y destruyeron el búnker soviético.
El 7 de junio disparó contra la fortaleza Südwestspitze 7 proyectiles, lo que luego permitió el asalto de la misma a la infantería alemana. El 11 de junio se efectuaron 5 disparos contra el fuerte Siberia y luego, el 17 de junio, disparó 5 proyectiles contra el fuerte Máximo Gorki y su batería costera. Esa fue la última vez que el cañón disparó en la guerra. Hablaremos del cañón K5E, famosos por su versión que actuaba en Italia, conocidas como el Anzio Ani o Anzio Express. Su desarrollo comenzó en 1934 como parte de un plan para crear cañones ferroviarios que dieran apoyo a la Wehrmacht. Como siempre, tenía la intención de atacar la línea Maginot. Este cañón tenía un calibre de 283 milímetros. Su proyectil pesaba 270 kilos y su alcance se estima, según las versiones, entre 50 y 64 kilómetros. El cañón pesaba 270 toneladas y para apuntar podía regular solamente la elevación. El giro no podía hacerlo. Para regular la dirección debía hacerlo mediante curvas en las vías férreas. Con K5E se construyeron en total 8 unidades. Fueron usadas en la campaña de Francia, donde presentaron algunas fisuras en sus cañones y debieron ser mejoradas. Luego de mejorar el diseño, en los primeros tiempos de la guerra, se usaron para bombardear el tráfico naval del Canal de la Mancha y ser parte de la defensa costera ante un eventual desembarco aliado en Francia. También se sospecha que los alemanes lo usaron para atacar Inglaterra, ya que sus proyectiles podrían llegar a atravesar el Canal de la Mancha. Como ya dijimos, los más utilizados o los más famosos cañones K5E fueron los que los alemanes llamaron Leopold y Robert, que disparaban sobre las posiciones aliadas en Italia, especialmente a la cabeza de playa de Anzio. Por ello, los aliados los llamaron Anzio Ani y Anzio Express. Estos cañones se refugiaban en túneles y cada tanto salían a disparar sobre la cabeza de playa aliada. Su uso era más un arma de terror psicológico más que un arma efectiva, ya que los aliados no contaban con grandes fortificaciones fijas a las cuales el cañón pudiera apuntar y destruirlas, sino que las defensas estaban más bien dispersas y escondidas. Luego, al tomar Roma, los aliados encontraron a estos dos cañones, uno semidestruido y el otro no tanto, capturándolos y teniéndolos hoy en día en museos. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete, ya que la idea es crear muchos más videos de este tipo con curiosidades históricas, armas, guerras y demás sucesos históricos. Gracias, nos vemos.